ese es un tema. Eh, Tengo hoy un invitado muy especial, un gran amigo, un hermano, Enrique García. Ayer tuve otro Enrique, estuve a mi también amigo Enrique Rick de la Torre, que ha tenido una repercusión tremenda. Gracias por los comentarios, gracias por en YouTube por la cantidad de miles de personas que ha visto el programa, no por mí, sino por lo que ha dicho. Y por cierto, después voy a dar donde usted puede leer en inglés, que es que está el documento del que le hablé, que había sido de autoría de Enrique de la Torre, Rick de la Torre. Y también agradezco aquellos comentarios que evidentemente vienen de Cuba, porque uno lo nota por los perfiles, no crean que seamos tontos, y por el tipo de comentario, algunos bastante agresivos, pero el 90% de los comentarios de ustedes fueron excelentes, agradeciendo. Algunos pusieron cosas muy interesantes. Lo voy a volver a invitar. Enrique no vive aquí, vive en Washington. Lo voy a volver a invitar para tratar varios temas, en particular el tema de Cuba, porque no tuvimos mucho tiempo. Pero hoy salté del Enrique de ayer al Enrique de hoy, ambos cubanos. Después algún día hablaré de Enrique de la Torre un poco más, pero hoy tengo a Enrique García, con quien tengo una amistad y compartimos las mismas ideas sobre el tema de Cuba y muy frecuentemente los mismos puntos de vista. Bueno, Enrique ha escrito un maravilloso artículo, señores, en la prensa chilena. Maravilloso, yo digo, no solo por lo que cuenta y no solo por cómo está escrito, sino por la oportunidad. Y entonces hace unos días, cuando salió este artículo, que salió creo que el 30 de marzo, llamé inmediatamente a Enrique y le pedí que compartiera con nosotros espacios aquí. Él tenía varias entrevistas y ni él había podido, y ayer yo no pude, pero dije, no, Enrique, antes que se acabe la semana tienes que estar tú. ¿Y por qué quiero traerlo? Porque Enrique ha hecho un aporte importante de todos los que habitualmente hace. Un aporte importante sobre un ángulo poco conocido del aparato de espionaje cubano, que es cómo el castrismo penetró y cuál fue la actividad en Chile. Y es importante porque ahora tenemos un nuevo presidente en Chile, un amigo de la causa cubana, José Antonio Kast. Y Enrique, lo que cuenta aquí, yo quiero que se lo comparta también con ustedes. Y también, después que repasemos el artículo, quiero hablar un poco con Enrique de la conferencia, que la comenté el otro día, que tuvieron dos oficiales mujeres, agentes especiales, como se llama en el Buró Federal de Investigaciones, una conferencia extraordinaria sobre el espionaje cubano en todos estos años. Entonces, nada, recibo aquí Enrique García, ex oficial de inteligencia cubano, larga historia, largos años de un trabajo excepcional de colaboración con las autoridades norteamericanas, desde que desertó en enero de 1988-89, el 8 de enero del 89, si estoy en lo correcto, Enrique. Eso es correcto. 8 de enero del 89. Es decir, que se cumplieron ya 35 años. No, 40. 30, Perdón, no te escuché, Enrique. 37, ¿no? 37 años. 37, vamos, sí, 37 años de aquel episodio que algún día compartiremos aquí ampliamente. Bueno, Enrique, el artículo tuyo publicado en la prensa chilena se titula Dirigí la inteligencia cubana contra Chile y sé que sigue siendo una amenaza. Para que nuestro público sepa, ¿de qué año a qué año tú dirigiste las operaciones del espionaje cubano en Chile? Yo dirigí las operaciones del espionaje cubano en Chile entre el año 1981 y 1983. Pero sucede en el caso de Chile, hay una característica más. Las personas o la persona en particular que me recluta a mí como oficial, primero como colaborador y después cuando pasé, me propusieron como oficial de la inteligencia cubana y entré a la inteligencia como oficial operativo, era precisamente la persona que había sido jefe de centro en Chile y el primer círculo el centro, perdona, para quienes nos escuchan y no están tan... El centro es la base de espionaje de Cuba en cualquier país o de los soviéticos, así se llamaba.
exactamente, el centro legal, porque realmente antes que se abriera el centro legal con el gobierno de Salvador Allende, que se abre en 1970. Antes de eso, Cuba operaba en Chile, nunca dejó de operar en Chile, ni cuando se rompieron las relaciones diplomáticas. Cuando hablo de centro legal, hablo efectivamente del centro de la Oficina de la Inteligencia Cubana que dirige las operaciones de la inteligencia durante la época en que hubo relaciones diplomáticas con el gobierno de Salvador Allende. Y prácticamente, no solo él, Manuel Martínez Galán, que fue jefe de centro en Chile y luego fue jefe de centro en Perú, sino el resto de los oficiales que estuvieron en Chile durante esos años y que habían atendido incluso Chile en la inteligencia cubana desde los 60, fueron parte de mi círculo más cercano desde mis inicios en la inteligencia. Entonces, eso me hace tener un background muy particular porque no solo tuve acceso a todos los expedientes de la inteligencia, no solo coordiné sistemáticamente en este caso, con el servicio paralelo para las operaciones subversivas, que era en esa época ya, en la época que yo entro en la inteligencia, era la oficina del Departamento de América de Piñeiro, antes Liberación Nacional, y sino también con la Dirección de Operaciones Especiales, que eran el brazo armado de la parte subversiva. Entonces, tuve un conocimiento muy detallado de todo Chile, desde todos los ángulos, ¿no? Por eso siempre el tema chileno, si bien como tú conoces, ¿no? Yo dirigí el trabajo en 7 países de América Latina. En Chile siempre sentí una cosa muy especial porque fue un país que por diferentes lugares me llegó mucha información. Es decir, en Chile, en ese periodo, estamos hablando del 81 al 83, ya la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet ya estaba en pleno control del país. Incluso lo que tú estás diciendo hoy es que las operaciones de Cuba seguían activas. Sí, por supuesto. Después que se produce el pronunciamiento militar el 11 de septiembre, cuando se retira, no voy a decir la embajada, porque realmente eso era una invasión cubana. Ya. Una embajada gigantesca, tenía un centro el centro de la inteligencia cubana tenía como alrededor de 14 oficiales. Había otro centro, que era el centro en aquella época, todavía no estaba el Departamento de América, era Liberación Nacional, que el jefe de ese centro era el que estaba casado, ahora me recuerdo el nombre, el que era viejo oficial de la inteligencia, que en esa época estaba con Piñeiro, que era el que estaba casado con la hija de Allende, Oña de apellido, y esto, más la embajada, el embajador era García Inchausti, y además esa embajada tenía una peculiaridad, había más de 50 efectivos de tropas especiales cubanas dentro de esa embajada, o sea, era una gran fortaleza lo que tenía desplegada Cuba, tuvo desplegada Cuba en esos años. Cuando se produce la ruptura de relaciones diplomáticas, que los cubanos se ven obligados a salir después del 11 de septiembre del 73. De 73, el trabajo de la inteligencia cubana ya se estaba preparando desde antes, se predecía que iba a suceder eso. Y el trabajo de la inteligencia cubana, como después yo lo viví en otros países de América Latina, los agentes, que son aquellas personas que colaboran de manera secreta, subordinada, consciente y sistemática con la inteligencia cubana. Enrique, párate un momentito, eso es importante lo que estás explicando, porque normalmente la gente no tiene por qué conocer ni el argot ni las maneras, pero esto es importante lo que estaban explicando. Es decir, en materia del espionaje están los oficiales de caso, tú dirigiste. Lo que acabas de explicar, por favor, ¿lo puedes repetir? Es decir, Enrique no fue un agente, Enrique de la Torre, mi otro amigo, son oficiales, en ambos casos oficiales de alto rango. ¿Cómo es esto de la agentura? Esto que acabas de explicar, ¿lo puedes repetir de nuevo? Sí, lo voy a dar bien masticadito. Bien. En el argot del sistema de inteligencia oficial, un oficial de inteligencia es aquella persona que recluta en los diferentes países donde trabaja, locales de esos países, que luego de un proceso, todo esto son asignaturas que se estudian mucho tiempo y demás, lo voy a resumir. Sí. Luego de un periodo de estudio que puede demorar 3 meses, 6 meses, 1 año, en el cual se desarrolla una relación con una persona, que se descubren posibilidades de inteligencia en esa persona. Las posibilidades de inteligencia pueden ser muchas, son infinitas, no solo son informativas. Características personales,
hay una serie de características personales también que debe reunir una persona que va a colaborar y motivaciones, que puede ser política, política ideológica, material o el chantaje, o sea, la moral psicológica, que es como le llamaban los soviéticos al chantaje. Cualquier motivo. Después de ese estudio se recluta un agente en una entrevista, todo un proceso de reclutamiento, como dije, que puede demorar X cantidad de tiempo. Ana Belén Monte, por ejemplo. Ana Belén Monte fue un agente del espionaje cubano. Exactamente, Víctor Manuel Rocha. Que ahí vamos, papi, vamos a dejar el plato de Víctor Manuel que... O los esposos Myers. Oye, o sea, nada más quiero aquí, antes de que siga Enrique, el día que arrestaron a Víctor Manuel Rocha, al embajador Víctor Manuel Rocha, aquel que fue director en el Consejo de Seguridad Nacional para América Latina, ese personaje a quien conocía muy bien, bien, porque éramos contrarios, estábamos Enrique García y yo, y Pepe Cohen, estábamos compartiendo la presentación del extraordinario libro de Phil Lapp sobre Ana Belén Montes en un lugar 1 de diciembre del 2023, no me voy a olvidar. Y nos cayó la noticia del arresto de Víctor Manuel Rocha. En la librería de Coral Gables. Así es. Pues continúa, Enrique, sobre el tema de la gente. Entonces, bueno, esa persona que es reclutada para la inteligencia cubana después como agente, el agente es aquella persona que acepta colaborar con el servicio cubano, primero de manera secreta, de manera sistemática, de manera subordinada y de manera disciplinada. Con el tiempo esos agentes se les da entrenamiento técnico operativo en los diferentes sistemas de comunicación que se usan en inteligencia, que no siempre son comunicaciones directas o entrevistas, sino son muchas, en la mayoría de los casos se convierten en pocas entrevistas personales y muchas comunicaciones impersonales a través de micropuntos, radiofonía, escritura secreta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todos los agentes en todos los países de Cuba atiende, donde Cuba tiene agentura, tienen un plan de comunicaciones. Ese plan de comunicaciones establece las comunicaciones personales e impersonales y tiene un contacto en tercer país como emergencias. Aparte que hay un contacto permanente cuando se pierden las comunicaciones en ese país, hay un contacto de emergencia en un tercer país en caso de ruptura de relaciones diplomáticas o que los oficiales cubanos ya no puedan estar presentes en ese país. Entonces, en el caso de Chile, cuando se produjo el pronunciamiento militar, los agentes que tenía reclutado la inteligencia cubana pasaron a ser atendidos. Las comunicaciones eran totalmente impersonales. Por ejemplo, preparaban micropuntos y los camuflaban en el lomo de un libro y eso se enviaba a un agente buzón en un tercer país. Esas eran las comunicaciones impersonales. Y estaban las comunicaciones personales, que era el contacto de larga duración, el contacto permanente que se le había establecido de emergencia en un tercer país, donde un día del año, o de un mes, de una semana, tenía que presentarse en un lugar a las 12 del día o a las 3 de la tarde, a la hora que se acordara, y en ese lugar iba a ser contactado por un oficial de la inteligencia cubana, que no era necesariamente el oficial que él conocía. Ese oficial iba a llegar con una seña, él tenía que responderle con una contraseña, y a partir de ahí seguían las comunicaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, sí, la base operativa de inteligencia cubana siguió funcionando después de la ruptura de relaciones diplomáticas, al igual que el aparato subversivo, que era el MIR, que tenía más o menos primero Liberación Nacional y luego los oficiales del Departamento de América y la Dirección de Operaciones Especiales, tenían la misma metodología de la inteligencia. Ellos siguieron dirigiendo a los grupos subversivos chilenos hasta que se creó primero el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, después cuando se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se crea prácticamente en La Habana, las oficinas de ellos estaban en La Habana. Ese es el que le hace el atentado al senador aquel que mataron y a Augusto Pinochet. No, y el atentado al general Augusto Pinochet también se preparó desde La Habana. El atentado a Augusto Pinochet se preparó desde La Habana. Exactamente, e incluso te puedo dar un dato, las armas se pasaron a través de Bolivia en el año 1900, 2 años antes, en el 84 ya, porque los cohetes que se usaron en el atentado a Pinochet, todo eso se pasó Cuba pasaba las armas a estos grupos desde terceros países. Por ejemplo,
En aquella época podía ser Bolivia y en los años 80 ya. Antes de eso se pasaba casi todo el armamento a los países del Cono Sur a través de Perú, que fue el primer país de Sudamérica o del Cono Sur que restableció relaciones diplomáticas con Cuba o que se mantuvo cuando se cortaron las chilenas, las de Chile y así sucesivamente. Entonces, para responder llanamente tu pregunta, sí, las comunicaciones se mantenían con la agentura de Cuba en Chile. Y, es decir, en tu trabajo, en el artículo, que repito, usted lo puede buscar en la publicación chilena Libero, que se llama Enrique García, dirigí la inteligencia cubana contra Chile y sé que sigue siendo una amenaza, que es el punto que queremos llegar a hoy. El aparato de inteligencia cubano sigue siendo una amenaza y después en la segunda parte vamos a hablar de lo de la conferencia del Buró Federal de Investigaciones. Pero antes de esto, hay un pasaje que tú cuentas en tu trabajo que es durante la famosa visita aquella de Fidel Castro a Chile en 1971, creo que tuvo 25 días, casi un mes. Fidel Castro estaba empujando prácticamente a Allende a armar a la población. O sea, Cuba ya sabía que venía, dos preguntas aquí, Enrique. Cuba sabía que venía un pronunciamiento militar, número uno. Y número dos, Allende no le compra la idea a Fidel Castro. ¿Cómo es la historia? Y ahí hay un tema bien interesante, porque a pesar de que Allende, desde el año 59, y se sabe, está documentado, tuvo unas excelentes relaciones con Fidel Castro. Su primera visita a Cuba fue en los primeros meses del año 59, cuando empezó la tragedia cubana. Allende visitó Cuba en incontable cantidad de veces. Allende recibió financiamiento de Cuba y hoy en día se sabe, incluso es público, recibió financiamiento del Servicio de Inteligencia de la KGB soviética. La KGB, sí. Recibió eso, la KGB es público, lo de Cuba lo digo yo porque lo sé, que recibió financiamiento. Pero a pesar de las ideas socialistas de Allende gana las elecciones del 70 con un 37%, si no me equivoco, del electorado, para tener en Chile, cuando se tenía menos de determinado porcentaje, el presidente tenía que ser confirmado por el Senado. En el Senado él no tenía mayoría y el Senado chileno lo confirmó en el puesto. Entonces, Allende, si bien tenía ideas socialistas, comunistas, y tenía evidentemente fuertes criterios marxistas, desde el primer momento que llega a la presidencia, fue presionado por Fidel, porque Fidel siempre entendió que no confiaba en los militares chilenos, como no confiaba en los ejércitos constitucionales de muchos países, únicamente confió en el de Perú en una época, y bueno, eso es para otro programa. Velasco Alvarado, estás hablando del caso de Velasco Alvarado. Y así todo terminó mal la cosa. Y terminó, ese es para otro día que te invitamos también, muy bueno. Fidel no confiaba en los militares chilenos, a pesar de que el primer jefe del ejército, que estuvo varios años, que fue el general Prats, siempre estuvo en contra de un pronunciamiento militar. Entonces, como Fidel no confiaba en los militares desde el principio, desde el primer día que llegó Allende a la presidencia, tanto Fernández Oña, o sea, tanto el que estaba casado con la hija de Allende, que era parte del aparato subversivo cubano, y bueno, y tuvo la responsabilidad esa en la embajada en esa época, hasta todos los agentes de la inteligencia, hasta todos. Había gente, por ejemplo, hay un periodista famoso, el Perro Olivares, que murió incluso en La Moneda. Yo tuve el expediente, él era agente de la inteligencia cubana, estaba reclutado por el servicio cubano. Y la gente del MIR, que en este caso estaban controladas y manejadas por Cuba, todos empezaron a hacer un trabajo sobre Allende para convencerlo que creara las milicias populares y se diera un autogolpe, o sea, buscar una ofensiva en la cual se neutralizara a las Fuerzas Armadas, incluso mientras estuviera Prats en la jefatura del ejército. Eso no funcionó. Y el último intento, yo recuerdo, yo esto lo sé incluso hasta no solo por las personas que estuvieron en el Centro de la Inteligencia en Chile, sino hasta por las personas de la seguridad personal que estuvieron con Fidel en ese viaje, que fue una gigantesca ola de cientos de operativos de seguridad personal. Y Fidel terminó bien molesto con Allende, incluso tuvieron un último diálogo en el que Fidel prácticamente
se molestó tanto que le contestó, le respondió de manera agresiva a Allende, y después de esa reunión incluso le comentó, es una cosa ilusoria, no lo hizo, pero le preguntó al jefe de la escolta cuántas armas tenemos, cuántos cohetes, llegó a pensar incluso hacer algo él mismo en el tiempo Dios que estaba. santo. Una visita loca, 25 días dándole la vuelta al país, revolviendo el país. Y entonces esto llegó a un clima tal que hay un hecho que poca gente conoce. Por eso yo siempre he dicho la responsabilidad, y esto es importante porque se ha dicho poco, y yo que tuve acceso a toda esta información lo he dicho con propiedad siempre. La responsabilidad del pronunciamiento militar del 11 de septiembre en Chile la tuvo la dictadura cubana y la irresponsabilidad de la extrema izquierda subordinada a Cuba en Chile, porque realmente durante el año 71, 70, 71, 72 se sembraron, se enterraron toneladas de armas en la periferia de Santiago de Chile destinadas a las milicias obreras que se querían crear, que se estaban creando. Entonces hubo todo un plan, o sea, no solo fue la idea, Cuba enterró toneladas de armas, que por cierto, algunas aparecieron muchos años después, durante el gobierno militar. Entonces, realmente se estaba preparando un golpe de Estado de extrema izquierda en Chile. Wow. Y, en definitiva, los militares chilenos lo que hicieron fue detener esa radicalización. Ya Allende había destruido económicamente el país, eso es un hecho, pero todavía el país podía llegar a una elección y cambiar el gobierno. No, Cuba estaba apostando a lo otro, a radicalizar a las malas, y los militares chilenos detuvieron ese proceso y no solo salvaron Chile, en mi opinión, salvaron posiblemente toda la región suramericana. Así es. Era un volcán porque estaba Cámpora, acabado de llegar, llegó en esa época a Argentina. Estuvo poquito antes también el general Torres en Bolivia. Los grupos subversivos estaba la revolución peruana ya caminando desde 1968, que fue muy radical. O sea, hay que ubicarse en el contexto histórico. Entonces, en ese contexto pasó una cosa. La inteligencia cubana supo 2 meses antes de 45 días aproximadamente antes del pronunciamiento militar, ya había información que se iba a realizar un pronunciamiento militar. Vamos a hacer una pausa ahí. O sea, Cuba supo 2 meses antes que Allende iba a tener enfrente un pronunciamiento militar. Esto fue en septiembre, 11 de septiembre del 73. Exactamente. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando esta tarde con el ex oficial de inteligencia Enrique García sobre el extraordinario trabajo que acaba de publicar en la prensa chilena de la penetración cubana en Chile. Nos escribió Enrique antes de continuar un oyente diciéndonos, y así es, la nieta de Salvador Allende, es decir, la hija de Fernández Oña y Beatriz Bussi, Beatriz Allende Bussi, fue ministra, es decir, la nieta fue ministra de Defensa del gobierno de Boris, creo que fue del 2022 al 2025. Buen dato. Gracias a quien nos ha escrito. Enrique, te quedaste en el punto donde el aparato cubano y Fidel Castro supo al menos 2 meses antes del 11 de septiembre de 1973 de que venía un pronunciamiento militar. Y ahí hubo 2 cosas interesantes. No puedo precisar exactamente, o sea, Cuba no sabía el día exacto que se iba a realizar el pronunciamiento militar, no se tenía, que estaba en proceso de preparación a la vez que salió Prats de la jefatura del ejército y que la asumió el general Pinochet. Esto se supo, hubo información de inteligencia que confirmaba que sí que iba a haber un pronunciamiento militar, y hubo dos hechos muy curiosos, ¿no? Uno, cuando Cuba le informa a Allende, que a Allende se le daba un parte de inteligencia internacional diario y otro parte de contrainteligencia diario que preparaba Cuba. Cuba eso lo hizo en Perú también con los militares. Cuba le hacía un análisis de contrainteligencia a Velasco Alvarado todos los días, a Allende se le hacía. Entonces, cuando se le informa a Allende esa posibilidad, Allende en relación a Pinochet incluso llegó a decir una cosa, y esto no voy a decir lo que puedo decir, que el comentario se hizo, y voy a decir la respuesta que sé que dio Allende. Allende no creyó que Pinochet podría participar en un pronunciamiento militar
porque según la persona que me contó lo que respondió Allende, dijo que Pinochet era compañero de masonería de él. O sea, yo ese detalle incluso yo no conocía, no tenía antecedentes de que Allende fuera masón, parece que lo era, y ni tampoco general Pinochet, pero ese detalle lo escuché y de gente que estuvieron allí. Y escuché otra cosa bien interesante de una persona que vio la carta esta, o sea, esta carta que voy a decir existió. Un mes antes del pronunciamiento militar, Fidel le mandó una carta de puño y letra el embajador de Cuba en Chile, era Mario García Inchausti, que luego falleció en un accidente aéreo cuando estaba embajador en Japón años más tarde. Y en esa carta a García Inchausti, Fidel lo instruye, porque ¿qué pasa? En Cuba, te digo, habían varias decenas de tropas especiales cubanas armadas hasta los dientes. Y Fidel le dice en esa carta a Inchausti, si en un momento de desesperación Allende te pide ayuda, estás autorizado a negársela. Entonces, y Fidel sigue argumentando, durante todos estos años le hemos estado diciendo la realidad, bla, 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 y entonces Fidel molesto con Allende por no haber seguido sus instrucciones, y al mismo tiempo que si pasaba algo y Allende pedía a las tropas cubanas que estaban acantonadas en la embajada, que no serían muchas, pero eran decenas de una guarnición muy grande, muy bien armada y muy bien entrenada, que bueno, algo hubieran podido hacer, que tenía la autorización de él de negarle la ayuda a Allende. Oh, oh, oh. Y bueno, tiempo después. Ustedes que no están publicados en ninguna parte, pero yo te digo, fueron así porque No, lo no, han no, podido. no, 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 eso es un dato importante. En aquel momento, cuando el 11 de septiembre estaba, bueno, Guatón, por ahí Max Marambio, que regresó a Chile después de su ruptura con Raúl Castro, eh, estaban Tony de la Guardia. Es decir, Tony de la Guardia estaba ahí. Tony de la Guardia estaba allí en Chile, es decir, que la presencia allí en la embajada, y está el cuento, cómo se quedaron armados allí, cómo salieron después. Entonces, No, hubo tiroteo porque hubo tiroteo. hubo tiros porque además hubo un momento en que evidentemente el ejército pareció que tuvo la intención de tomar la embajada, no se realizó, intervinieron varios países de Europa, se sacó a toda la embajada en una caravana de autobuses, y en cada autobús iba un embajador, creo que estaba el embajador de Suecia, diferentes países europeos participaron en la extracción de los cubanos. Pero bueno, yo digo una cosa, lo digo con fundamento, ¿no? Las Fuerzas Armadas chilenas tenían suficientes razones para estar muy molestas con lo que estaba haciendo la dictadura cubana, y no eso. Yo que te digo, te voy a decir algunos nombres y puedes verificar los nombres. Jefe de centro de la inteligencia era Manuel Martínez Galán, el segundo jefe de centro era Jorge Pollo García, otros oficiales del centro era Eric Splinter, Manuel Torres, Braulio Gutiérrez, Mario Chan, o sea, te pongo los nombres de todos los que estaban ahí porque a todos los conocí. Y yo recuerdo algunos de ellos me contaban a mí cómo las damas en Chile, las mujeres iban a la puerta de los cuarteles y le tiraban maíz enfrente a las guarniciones. O sea, la sociedad chilena estaba bien molesta con lo que estaba pasando en el país, el racionamiento, las confiscaciones, o sea, había una gran crisis económica y todo el mundo sabía que era Cuba la que estaba atrás de eso. Entonces, realmente había un gran pedido, que eso es otra cosa histórica muy triste. Los pueblos a veces tienen falta de memoria. Y bueno, nadie justifica ningún exceso que haya ocurrido después, pero que sí hay un hecho. La gran parte incluso de los partidos políticos tradicionales de Chile estaban pidiendo un pronunciamiento militar. Muchos después no lo han querido reconocer a lo largo de la historia, pero es la realidad. O sea, estaban evitando que Chile se convirtiera en otra Cuba. Enrique, hace un rato salió el nombre aquí de Víctor Manuel Rocha, que el 1 de diciembre del 2023 fue hartado, detenido, por haber trabajado durante 40 años al servicio del espionaje cubano. Conocemos la historia, tú fuiste allí a la audiencia donde fue sentenciado, lo recuerdo, yo también fui.
había una versión que yo no pude comprobar. Yo seguí bastante el caso de Víctor Manuel Rocha y saqué toda aquella historia de los apartamentos de lujo que tenía aquí en Miami City Center, etcétera. Pero había una versión que creo que conversé contigo una vez, en el sentido de que Víctor Manuel Rocha fue reclutado por los servicios cubanos de espionaje, quizás algunos de los nombres que tú has mencionado, precisamente en un viaje a Chile, cuando él era estudiante, que viajó a un simposio, a un evento en esos años, entre 1970 o 71 a 1973, y que en Chile fue reclutado por el espionaje cubano. Fue allí. ¿Tú has escuchado esa versión? Sí, o sea, yo he escuchado esa versión y bueno, no me extraña, en esa época en Chile reclutaron mucho personal, o sea, personas que llegaron a ese país, y el centro de la inteligencia cubana era muy grande, así que es muy coherente que en un viaje a Chile lo hayan reclutado. También en esa época, debo decir, el centro de la inteligencia de Nueva York desde los años 60 fue muy activo y logró importantes reclutamientos, ¿no? Incluso yo creo que lo he expresado, si no lo ratifico ahora, porque estos son datos incluso que junto con otros que yo le proporcioné a la comunidad de inteligencia norteamericana. Cuba llegó a reclutar en los años 60 en Chile a una persona en Nueva York, a una persona que llegó a ser embajador, tener rango embajador en las Naciones Unidas, como embajador de Naciones Unidas, y fue la persona, el agente Gavilán, que después fue delegado personal del secretario general de las Naciones Unidas y el gran negociador de las Naciones Unidas en la oficina que estableció la ONU para negociar la paz, el proceso de paz en África, en Angola, y específicamente esa persona también fue años antes la persona que estuvo a cargo de la oficina de Naciones Unidas para negociar el proceso de paz en Nicaragua. Y bueno, es un tipo reclutado por la inteligencia cubana. Un activo de Cuba. Hasta ahí llegan, un activo de Cuba. Toda la vida, igualito que hubo otra persona que fue la agente E9, que llegó a ser igual delegado personal del secretario de las Naciones Unidas y embajador de Naciones Unidas en importantes conflictos internacionales. Llegó a ser el enlace del secretario general de las Naciones Unidas con la Casa Blanca al principio de la administración de Ronald Reagan. Dios santo. Y estamos hablando, y en el caso este de E9, yo creo que te lo he expresado, te cuento, hermano, o sea, en el caso de E9 se le pagaba hasta un sueldo, cuando aquello que era como de $5,000 que se le pagaban cash en los baños de Naciones Unidas, donde la contrainteligencia del FBI no tenía acceso. Vamos para ahí ahora. Vamos a hacer una pausa rápido y venimos enseguida. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Llegan a Doral por primera vez la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico y el rey de la puntería, Elvis Crespo. Sí, Elvis Crespo y el Gran Combo llegan el día 12 de abril, domingo, al Doral Amphitheater. El Gran Combo y Elvis Crespo, domingo 12 de abril, Doral Amphitheater, con estacionamiento gratis. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Produce Loud and Live. Te habla José Francisco, seriedad.com. ¿Estás preocupado por lo que le están haciendo a los inmigrantes? No te preocupes si tuviste un accidente. Tienes los mismos derechos que un ciudadano americano en tu accidente de trabajo, carro o caída. Llámame, José Francisco, seriedad.com, 305-649-5060. Te mereces llevar tu salud al máximo con VitaMax. Más de 14 años sirviendo a nuestra comunidad con profesionalismo y atención humana. En VitaMax Medical Center encuentras todos los servicios de salud que necesitas en un solo lugar, con atención profesional para usted y toda su familia. Contamos con medicina interna, psiquiatría, servicios dentales, farmacia, laboratorios, ultrasonidos, cardiología y tratamientos especializados para el dolor y las articulaciones. Y ahora también cámara hiperbárica disponible para usted.
Llame hoy mismo al 786-607-6007. Llámenos hoy. Tenemos un centro cerca de usted en Little Havana, Hialeah Gardens, Westchester, Alapata, Pembroke Pines y Hollywood. Confianza, profesionalidad y calidad en cada visita. Además, asistencia especial y transporte para nuestros pacientes. Agenda hoy al 786-607-6007. Repito, 786-607-6007. Vida Max, brindando salud a tu vida. La Resistencia. El comentario directo, esclarecedor y ameno de los principales acontecimientos de Cuba, Estados Unidos y el mundo. Con Miguel Cosío. Enrique, te quedaste en el caso de 9, que fue embajador y enviado especial. Marcial Tamayo Sainz y el otro, Valcárcel de apellido, el otro agente que comenté, Gavilán. Enrique, nos quedan pocos minutos, pero en lo que nos quedan, y te vuelvo a invitar al programa porque qué bueno que has publicado esto y en qué momento también el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ha sacado una conferencia de 2 agentes especiales, las 2 mujeres, y el entrevistador también del Buró Federal de Investigaciones, sobre la amenaza que ha representado en todos estos años el espionaje cubano. No hay información novedosa ahí. Lo que sí hay es, número 1, la coyuntura, y 2, el recuento. Parte de esa información, además de tu amigo Florentino Aspillaga en 1987, que está mencionado el caso, vino de Enrique, fue importante para la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en todos esos años, del 89 adelante. ¿Cuál es tu impresión de esta conferencia, Enrique? Sé que la viste, dura casi 30 minutos. Muy buena, estuvo excelente, porque además, lógicamente, ellas muchas cosas no pueden hablarlas tampoco, ¿no? Pero ahí se mencionan datos muy interesantes. Ahí yo recuerdo, bueno, aparte de estos agentes que te mencioné, ellas mencionan reiteradamente en la intervención esa la palabra red. No sé si te percataste de eso. Sí, cómo no. Bueno, ese fue un término que yo empleé en varias oportunidades porque efectivamente era parte de lo que yo conocía del trabajo de la inteligencia, como por ejemplo conocí y vi documentación de la que entregaban los Myers y la que entregaba posiblemente el propio Rocha, porque vi documentación secreta del Departamento de Estado y de otros lugares de información de alta sensibilidad a los Estados Unidos. Tuve conocimiento del reclutamiento de Ana Belén Montes. Eso es importante, Enrique, porque la primera clave, hay 2 claves aquí para el caso de Ana Belén Montes, y ahora que hablamos de Peter Ladd, nuestro amigo común, el agente especial del FBI que detuvo, fue uno de los 2 que detuvo a Ana Belén Montes. El elemento número 1 es que Enrique, sin dar el nombre, es el primer oficial que le brinda a la comunidad de inteligencia el perfil, quién podía haber sido el topo que estaba metida en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Estamos hablando de alto nivel y que efectivamente a la sazón se supo después que fue Ana Belén Montes. Hay otra exoficial de la NSA que también dio una clave, y la tercera persona que ayudó muchísimo es un amigo común, Pepe Cohen, que facilitó las claves. Cuéntame esta parte, ¿cuál fue la descripción que tú le hiciste en el año 89 y 90 a la comunidad de inteligencia sobre el perfil de Ana Belén Montes? Y me es familiar porque además, por eso me encantó la conferencia que daban ayer las oficiales del FBI, y porque mencionan cosas que son muy reales, como es armar un rompecabezas con piezas, ¿no? Yo tenía piezas de información como los perfiles, donde estaban encajados, el tipo de información que proporcionaban, que era una red en el caso del Departamento de Estado y posiblemente en otra institución que nunca se ha mencionado hasta el día de hoy. Uh-huh. En el caso de Ana Belén, sabía que era una mujer que estaba proyectada en la comunidad de inteligencia norteamericana, en este caso la DIA, pero bueno, eran piezas y lógicamente, como en otros casos, como los casos que te acabo de mencionar antes, tenía los nombres y apellidos, o sea, era claro que estaba hablando yo con elementos de peso,
Pero bueno, investigar eso es complicado. Luego, como tú bien acabas de decir, nuestro querido amigo y hermano José Cohen, pocos años después, proporcionó información muy valiosa también a la comunidad de inteligencia norteamericana en relación a esto. Y bueno, como ella explicaba, en el trabajo contra inteligencia a veces es muy complicado, y en un país como este tan grande y con una burocracia tan grande es más complicado, y además con un sistema democrático que cambian las prioridades de los gobiernos y los ángulos de... También eso complica las cosas. Entonces a veces las investigaciones se abren y demoran años porque no siempre hay la misma cantidad de recursos para tener la misma cantidad de personal dedicado a un tema. Tal vez con la información que se tuvo ya desde los años 80 y con todo el trabajo valioso que aportó Pepe Cohen con Valdés, con la información que brindó, si se hubieran dedicado más recursos, se hubiera podido lograr más antes, pero bueno, no importa. El caso es que se siguió trabajando, a veces más rápido, a veces más despacio, y los resultados fueron saliendo. Pero yo sigo diciendo, y esto es importante repetirlo, Miguel, y es que en cualquier caso, lo que se ha descubierto hasta ahora puede seguir representando la punta del iceberg, porque todos estos casos, y siempre he dicho, la primera prioridad de un agente cuando se recluta es convertirlo en un agente indicador. O sea, en el área donde está trabajando esa persona va indicando a aquellas personas susceptibles con motivaciones y con características para ser reclutadas por la inteligencia. Ergo, yo señalo de que sí se han logrado resultados importantes tal vez con esos viejos agentes cubanos, pero yo estoy convencido que se fueron reclutados otros más jóvenes, inducidos por estas mismas personas, y otros reclutados con otras características. Y ellas señalaron ayer en esa entrevista algo bien importante: cómo no se puede subestimar a la dictadura cubana en su servicio de inteligencia, porque incluso en los momentos más álgidos desde el punto de vista económico, el país siempre ha contado con los recursos para su trabajo de inteligencia, y especialmente para su trabajo de inteligencia contra los Estados Unidos. Y una última cosa, yo le decía siempre, le ponía un ejemplo a la comunidad de inteligencia americana. Yo, por ejemplo, mi última misión fue para los servicios cubanos, fue en Ecuador, cuando en la época que empecé a trabajar para la comunidad de inteligencia americana, para la CIA en particular. Y yo recuerdo que los cubanos, en Ecuador teníamos reclutados en aquel momento, desde el secretario privado del presidente hasta 4 o 5 ministros, teníamos acceso a un nivel informativo que manejábamos el país. Y sin embargo, si tú como oficial de inteligencia reclutabas al tipo que limpiaba el piso en la embajada americana, te premiaban más que si reclutabas a un ministro ecuatoriano. ¿Qué quiero decir con eso? Que en cualquier lugar que estuviera la inteligencia, el reclutamiento de ciudadanos o de personas vinculados al gobierno norteamericano tenía más valor que ninguna otra cosa. Entonces, los americanos Estados Unidos tiene 17,000 prioridades. Para la inteligencia cubana, aparte de acabar en el mundo entero, su prioridad número 1 era penetrar a los Estados Unidos. Pero Cuba no se dio cuenta que ya Enrique García estaba trabajando con los Estados Unidos. Ese es un cuento para otro día y que te lo reservas para el libro. Enrique, ha sido un gran placer. Ahí me hicieron una pregunta sobre el amigo común Pepe Cohen. Creo que le toca responderla a él. Nada más en una línea. ¿Cómo está Cuba hoy? ¿Cuba sigue siendo una amenaza en materia de inteligencia aún hoy? ¿Cómo está? Cuba, la dictadura cubana va a ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos hasta su último día. E incluso después de su último día hay que actuar para que sus redes no continúen trabajando. Así que la amenaza fue y será. Enrique, te vuelvo a invitar. Tremendo trabajo. Te felicito. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Ahí viene Camilo Egaña. Ya Liana me ha mirado 3 veces con los ojos bien grandes diciéndome te tienes que ir. Te mando un abrazo, Enrique. Nos hablamos. Abrazo.